escuchando una canción preciosa, este cantante británico Sting. De verdad, hoy día yo siento que por fin es viernes. Una semana como, en lo personal, harto trabajo, bien intenso, bien bonito, igual siempre vivir estos días en el sur de Chile, con días bonitos, despejados, es una maravilla, un privilegio. De hecho, hoy día ha estado entre Tongo y Los Vilos, cielo despejado, nublado, así estaremos por lo menos todo el día de mañana sábado. El domingo se aproxima algo de lluvia. Mañana sábado, solo diré lo siguiente. A partir de las 18 horas es muy importante lo que va a ocurrir ahí en el kilómetro 4, Chinquihue, en el estadio profesional más austral del mundo, frente a la isla de Tenglo, 18 horas, nada más diré. Que el arcángel Miguel, el patrono de Calbuco, ¿cierto?, esté ahí encima, digamos, protegiendo. Nada más por cábala lo diré, pero muy importante. Bueno, miren, en política, no había ocurrido nunca en Chile, ¿ah? Es una estrategia electoral, en fin, mire, trae un vidrio blindado. El candidato José Antonio Kast realizó un discurso en Viña del Mar. Trae un vidrio blindado. En Chile, magnicidios, aquí me podrá un ratito más corregir nuestro invitado hoy día, un tremendo invitado. No recuerdo magnicidio, bueno, lo que ocurrió el 11 de septiembre, pero así con candidatos, donde prometió que vamos a hablar de Dios, de la patria y de la familia. Algunos creen que esta postura de José Antonio Kast hoy día viernes tiene que ver un poco porque Kaiser se metió un poco en esa agenda valórica también. Pero bueno. A propósito de política, nuestro presidente tiene una obsesión con Donald Trump. Y resulta que Donald Trump no tiene ninguna obsesión con él, todavía, ninguna. Porque ayer en Brasil, en el encuentro cierto de la COP, todo el tema de la lucha contra el cambio climático, en la ciudad de Belén, arriba del norte, se tiró nuevamente contra Donald Trump. De mi opinión personal, yo creo que él espera, entre comillas, como un líder de izquierda que se enfrente igual a igual contra Donald Trump. Y yo no tengo claro que Donald Trump sepa que existe Gabriel Boric. O si lo sabe, no es muy importante porque Chile es finalmente un país largo, flaco, cerca de 20 millones de habitantes. Somos un país tranquilo. Los países que le pueden inquietar a Estados Unidos son lo que ocurre en Oriente Medio, ¿cierto? Algo en el Caribe, con Venezuela, con Cuba, la crisis migratoria permanente de Haití. Pero nuestro, en fin, ya, pero bueno, ese es nuestro presidente. ¿Quedan cuántos meses? ¿Quedan cuántos? 3, 4 meses en que termina este gobierno. Miren, hoy día, viernes 7, estamos sacándole todo el jugo a un buen amigo. En la mañana estuvimos, cierto, en el auditorio de la Caja de Compensación Los Héroes, ahora está en el estudio, más tarde a las 7 de la tarde estaremos Bosque Nativo. ¿Por qué? Porque está con nosotros Sergio Mico Aguayo, abogado, filósofo, profesor universitario, en su minuto dirigente estudiantil en los 80, en la Universidad de Concepción, destacadísimo militante demócrata cristiano. Hoy día entiendo que ya no es demócrata cristiano, pero más particularmente por el rol que cumplió como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en unos momentos más difíciles de la historia reciente de Chile, que fue durante el estallido social y pandemia, en fin. Y él sacó un libro que está agotado ya, que está en segunda edición y está agotándose en segunda edición. Ocurrió en octubre, diario El Estallido y mi paso por el INDH, don Sergio Mico Aguayo, que está en el estudio. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día aquí en Puerto Montt y ahora en la radio. Bueno, no, yo soy el que tiene que agradecer, Hardy, por tu hospitalidad, por gente del sur y por la posibilidad de estar conversando en torno de Chile, a propósito del libro. ¿Por qué escribiste el libro? ¿Por qué crees que era necesario escribir el libro? Bueno, por una cosa muy personal. Primero, Mico, que es un apellido que viene acá de Puerto Montt, somos 20 nomás en todo el país, de los cuales 4 son hijos míos. Y yo estuve muy expuesto y sigo muy expuesto, y yo quería, a través de críticas de todo tipo, y yo quería a mis hijos decirle, bueno, este es su padre, por eso tomó las decisiones que tomó, y que ellos juzguen. Y lo segundo es por el país, porque es un tópico, los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla, y nosotros tenemos que debatir mucho más qué pasó a partir del 18 de octubre, por qué llegamos a ese 18 de octubre y qué debemos hacer para no volver al 18 de octubre, porque en los lanzamientos y en la calle yo noto que todavía hay mucho miedo. Así la gente, todos me preguntan, ¿va a haber otro 18 de octubre? ¿Va a haber otro estallido social? Entonces, tenemos que seguir reflexionando sobre el 18 de octubre. A tu paréntesis, efectivamente, el papá Sergio Mico, ¿cómo se llamaba tu padre, nombre de pila? El doctor Sergio Mico Garay.
Nació en Puerto Montt, po. Puerto Montt, y estudió en el Francisco Javier con los jesuitas. Y ese fue a Concepción. O sea, y tú cuando eras chico venías a Puerto Montt a donde Todos los familiares. veranos, mi tía Efigenia Mico, vivía en Copiapó 9, la prima de mi padre, doña Ida Mico, la Elisa Mico, en fin. Es el paréntesis que te vincula efectivamente con Puerto Montt. Mira, te leo casi todo el libro. Al comienzo, a mí me encantó una frase, porque tú asumiste en julio, agosto del 2019, ¿cierto? Tú tenías unos planes para el Instituto de Derechos Humanos, fuiste elegido, ¿cierto?, por el Consejo, que son 11 miembros, entiendo yo, y tiene una definición que me encanta, dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque lo que ocurrió a partir del 18 de octubre Cambió todo. cambió todo. Sergio, ¿tú crees que la democracia estuvo realmente en riesgo en esos días? ¿Tú crees que hubo la posibilidad de, comillas, tumbar a un gobierno? Hablé un poco de eso. No, mira, yo trato extensamente en el libro el tema y estoy convencido, no es que crea, que hemos perdido la democracia. Mira, hay un gran estudio de Juan Lins bueno, investigó cuáles son los procesos que llevan a la destrucción de las democracias. Primera cuestión, hay que estar muy alerta cuando hay problemas sociales que ya parecen como irresolubles, pasan los gobiernos y no se solucionan. Claramente se daba en Chile. Segundo, cuando ya el Estado es incapaz de mantener el monopolio de la fuerza física legítima. Las quemas de iglesias, nosotros ya la tuvimos en el 2011, la macrozona sur iban 50 muertos. Tercer problema es cuando hay actores políticos que empiezan a justificar la violencia ante el fracaso de la política y la democracia. Eso también ocurría en Chile y sigue ocurriendo. Y el cuarto es ya cuando derechamente los líderes dejan de creer en la democracia. Entonces de esos 4 grandes procesos vivíamos 3. Y hay otro autor que hizo un mismo estudio, pero más reciente, y él dice que los países que tienen ingresos per cápita bajos y donde no están acostumbrados a resolver sus problemas a través de las elecciones, corren más riesgo de perder sus democracias en caso de crisis. Eso no se cumple en Chile, pero agrega tipos de gobierno presidencial. Cuando ha caído el crecimiento económico, cuando las desigualdades son muy grandes, las manifestaciones se empiezan a poner violentas, eso puede ser indicadores de que vamos a la pérdida de la democracia. Es decir, 4 condiciones que se cumplían de 6, según Chevorsky, y en el caso de Juan Lins, que el primer estudio, 3 de 4. Mira, hay una cosa que yo más adelante lo diré, porque además en el libro hace muchas reflexiones. Tú entregas, estimado auditor, estamos conversando con Sergio Mico, que fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Relata muchísimo, hay muchísima información, comillas, como alguien diría, como peritaje forense, pero hay muchas reflexiones tuyas, algunas reflexiones que yo la considero impresionantes, a mí me impactaron mucho, de una humanidad muy, muy grande, pero tú planteas que hubo 2 días en la cual la Guardia de la Moneda pudo haber caído y haber tomado la moneda, haber entrado hordas, ¿cierto? Miles de personas en la moneda, con lo que todo eso significaba. Y que la primera, que fue en octubre, no la de noviembre, según testimonios tuyos, es que la Guardia Policial ya no le quedaban bombas molotov, por ejemplo, o sea, no bombas molotov, bombas lacrimógenas, Claro. bombas lacrimógenas. Ya no le quedaban, que estuvieron a minutos. A ver, cuéntanos un poco de eso, Sergio. Bueno, primero yo estaba ahí, así primero habían llamados a tomarse la moneda, porque perdón, hay mucha gente que por señor Meco, que exagera dónde sacó esto. Bueno, primero era público, notorio que habían llamado a tomarse la moneda. Lo segundo es que yo como director del instituto estaba hasta la Plaza Baquedano observando. Bueno, les quiero recordar que en esos días se quemó la iglesia de Carabineros, así, nada menos. Segunda cuestión, ahora hay un libro, La Revuelta, escrita por 2 periodistas, que yo diría que son de izquierda. Está el libro de Jorge Selume, que tú también invitaste y están los testimonios de Mario Desbordes, que hablan claramente, que coinciden en que hubo un momento que estuvimos a media hora de la caída de la moneda, porque los encargados del último perímetro de protección de la moneda se habían quedado sin bombas lacrimógenas y sin perdigones para las escopetas antidisturbios, y ellos no estaban dispuestos a hacer lo que correspondía que iba a hacer en esas circunstancias extremas, que era disparar a matarnos. O sea, si Están esos libros, están esos testimonios de ellos. si hubiesen sabido los que estaban allí, ¿cierto? Que eran los grupos más anarquistas, los más radicales, que Carabineros estaba absolutamente ya sin capacidad de defensa. Insisten, pues, porque la historia cuenta que cuando informa el capitán de Carabineros de esta situación, de repente se fueron los que estaban manifestando. Pero claro, la reflexión, y si hubiesen insistido, cae.
porque la alternativa era, y todo ahí yo en el libro me hago las reflexiones que hubiese pasado, entran 1.500 personas y empiezan a destruir el Mombara, el salón. Bueno, pues, primera posibilidad, la Guardia de Palacio dispara, un desastre. La Guardia de Palacio no dispara y todos los chilenos ven los videos, como se veían videos, ¿te acuerdas? Destruyendo las parroquias, los templos, destruyendo esto. ¿Qué impacto hubiese producido a nivel nacional y mundial? El presidente que también, Jorge Sellume lo habla, arrancando en helicóptero, ocurrió con De la Rúa En Argentina, en el Argentina. 2001. Ya, todos los escenarios son dramáticos. Y ahí yo lo que reclamo hoy día, Hardy, que nadie dice, bueno, yo efectivamente llamé a tomarse la moneda. Y todos como que no, si fue una cosa de, no sé, poco menos que estábamos, no sé qué cosa, jugando a hacer la revolución. Y hubo otro elemento que fue clave, ¿cierto, Sergio Mico? Porque tú eras director del Instituto de Derechos Humanos, yo creo que mucha gente te odiaba desde sectores más bien de ese tiempo oficialista, otros te aplaudían, después ha cambiado, en fin, Sí. sobre eso después podemos conversar igual. Yo, además de esto, me acuerdo perfectamente, Sergio, fuiste entrevistado por Iván Valenzuela en Tele 13 Radio. Y él te preguntó si había violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Yo estaba, me acuerdo, temprano, y tú dijiste, no, das una definición de lo que es la violación sistemática de derechos humanos, y dice, en Chile eso no está ocurriendo. Y esa frase, esa definición, yo creo que es un punto de inflexión. Porque si tú en tu condición de director de derechos humanos hubiese dicho que sí, también la historia habría sido distinta. Sergio, hablemos un poco de eso, que esa entrevista, tú estás preparado para esa respuesta. Por supuesto, en fin. mira, lo que pasó es que el instituto, primero nosotros empezamos a relatar lo que estábamos viendo. Nosotros estuvimos con 15.000 personas detenidas, 5.000 personas heridas y en 330 manifestaciones en el lapso de un mes. Entonces, éramos muy escuchados. Así, para que tú tengas una idea, no recuerdo bien las cifras, pero teníamos, no sé, 50.000 seguidores en Instagram y de repente teníamos 350.000. Y algunos dirigentes políticos empezaron a decir, desde que yo había señalado que las violaciones a los derechos humanos eran sistemáticas, como en la dictadura. ¿Qué significa que sean sistemáticas? Que hay una política de Estado, en este caso, un presidente de la República que había ordenado un ataque masivo a la población civil chilena para que la población dejara de manifestarse. ¿Ya? Y eso había un pacto además de impunidad. Y como se andaba diciendo que yo estaba diciendo eso, y eso era gravísimo, Pujardi, porque eso significaba entonces que un presidente elegido por todos los chilenos se había transformado en un verdadero dictador y que teníamos un cuerpo de carabineros y Fuerzas Armadas que estaban participando, como te decía, en un ataque masivo a la población que estaba significando. En ese momento ya teníamos decenas de personas que eran víctimas de trauma ocular. Entonces, yo estaba obligado a declarar lo que declaré. En ese momento el 80% de los chilenos que veían la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo, 80% pensaban que eran sistemáticas, pero por las razones que yo te dije, yo no iba a aceptar que el instituto, una corporación de derecho público, creada por todos los chilenos y chilenas, que tenía un enorme impacto, su opinión en ese momento, se prestara para esa afirmación. Que, disculpa, porque además la acusación constitucional que se presentó en contra del presidente Sebastián Piñera, el expresidente, se basaba en que el presidente de la República estaba violando sistemáticamente los derechos humanos. Y de las 260 páginas de esa acusación constitucional, más de 100 eran los informes, 100 páginas del INDH. Entonces yo no podía permitir como director que se utilizara así el instituto. A propósito, en ese periodo, en tu condición de director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿conversaste alguna vez con el presidente Piñera? Sí, mira, el 23 de octubre nos juntamos, donde básicamente era hablar de todas las garantías que nosotros necesitábamos del Estado de Chile para que pudiéramos seguir haciendo esta función de observación, y donde le contamos lo que estábamos viviendo. Luego, 2 meses después, le entregamos el informe anual del 2019, donde contamos nuestra apreciación sobre la situación de los derechos humanos, y había más de 15 medidas para salir de la crisis, y luego yo te diría nos juntamos un par de veces más como consejo del instituto con él. ¿Y esa relación fue tensa? El presidente estaba devastado, tomaba apunte, había leído nuestros informes, nos señaló, y así fue, que nosotros nunca íbamos a tener un problema para entrar a las unidades militares, policiales, a los hospitales. Pero él siempre, mira, yo te diría que no fue un debate áspero para nada, pero básicamente él lo que reclamaba era por qué nosotros hablábamos de violación a los derechos humanos en circunstancias que eso solamente le correspondía probarlo a los tribunales de justicia. Eso era una
obsesión de él. Y la otra cosa que nos reclamaba, haciéndose eco a algo que yo sobre todo cuando recorrí la zona sur del país, la Araucanía en particular y Arauco, que siempre la gente me reclamaba por qué nosotros no protegíamos los derechos humanos de los carabineros, digamos. Básicamente yo te diría que nuestras conversaciones durante la crisis giraron entre esos puntos, en esos dos puntos. Porque además al interior también del Consejo, que un grupo diverso de distintos partidos políticos, habían consejeros que eran de derecha, de la UDI, de izquierda, Partido Comunista, no sé, Frente Claro. Amplio, al interior me imagino que también era tan álgido las discusiones como está viendo el país también, ¿no? Un país Mira, los mejores tenso. momentos del instituto fueron cuando nosotros, sobreponiendo nuestras diferencias ideológicas, llegábamos a acuerdos de consenso. Cuando nosotros dijimos que son graves y numerosas las violaciones de un derecho humano, propusimos 15 medidas, fuimos muy críticos del actuar de Carabineros. Esos fueron todos acuerdos unánimes, pero lamentablemente, bueno, era un país que se estaba polarizando, y como tú decías, el instituto son 11 personas, a mí me venían elegidos los decanos y decanas de Derecho del país, de las universidades. Había 4 personas que venían del Congreso, elegidos por el Congreso, 4 del organismo de sociedad civil, había uno que había sido elegido por Sebastián Piñera, otra persona por Michelle Bachelet. Y nos empezamos a dividir. Y yo te diría básicamente, los debates eran primero si al instituto le correspondía o no estarse metiendo en la violencia particulares contra el Estado, contra bienes públicos y privados, porque habían unos, la gente más tradicionalista, los derechos humanos decía que solamente hay violación a los derechos humanos cuando el Estado abusa de su poder, es decir, cuando un carabinero ataca y viola los protocolos y a un manifestante, eso es violación de los derechos humanos, pero si ese manifestante ataca al carabinero, eso tiene que ser visto no por el instituto, sino que por la fiscalía, ¿te das cuenta? Y eso fue un debate que nos fue cada vez enredando más. Y el otro eran las apreciaciones más políticas. Sí, había gente que realmente creía de que había una política de violación sistemática de los derechos humanos, que había que refundar Carabineros, que había que exigir que se fueran los militares de tareas de orden público. ¿Cuántas denuncias hizo el Instituto de Derechos Humanos por violación de las violaciones por parte de la fuerza pública? ¿Cuántos? Nosotros recibimos 7.000 denuncias los primeros días. Y presentamos finalmente 3.200 querellas criminales, donde 60-70% eran por el delito de lesiones, es decir, por apremios ilegítimos, básicamente cuando detenían a las personas, uso excesivo de la fuerza pública, también estaban los casos de trauma ocular. ¿Cuántos fueron finalmente? Mira, la Fiscalía acaba de dar una cifra, acaba de dar la de 460 personas, el Ministerio de Salud habla de 420 y nosotros como instituto hablamos de 420 casos y de los cuales 200 fueron graves. Eso fue la acción de la acción policial. ¿Cuántos ataques a cuarteles militares hubo? ¿Cuántos ataques a cuarteles policiales hubo en ese periodo? Bueno, la gente que nos critica porque éramos tan severos con Carabineros, representantes, decían, miren, ustedes tienen que darse cuenta de la magnitud de la violencia cuando está siendo atacado el Estado. Y efectivamente, yo a raíz del libro, a este gobierno, no al gobierno anterior, les pregunté por transparencia activa y las cifras son 542 ataques a retenes policiales, 76 ataques a unidades militares. Ahora el informe de la Fiscalía habla de 2.000 carabineros heridos. Creo que son 600 personas que fueron condenadas por agredir a carabineros. Entonces había un nivel de violencia extrema. Estuvimos en la mañana, Hardy, y bueno, tú me escuchaste, en Estados Unidos acaba de salir un libro, Cómo empiezan las guerras civiles, y que habla de Estados Unidos, y tú ves los niveles de violencia de Estados Unidos. Esto fue agudísimo, y estamos hablando además de todos estos sucesos en un lapso de semanas, 5 semanas, 6 semanas. Entonces, y ahí, claro, como te decía, yo no hubo acuerdo en el instituto, cuál era nuestro rol frente a esto, ¿no? Perdona, mucha gente tenía miedo que si nosotros condenábamos mucho la violencia, y eso iba a ser interpretado como que estábamos justificando el abuso policial. Y yo siempre
estuvo en contra de ese razonamiento. No sé si me entienden. Sí, Entonces, sí, sí. entre más el instituto hable de que están destruyendo las iglesias, que están atacando carabineros, eso va a ser una justificación a las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál fue el día más crítico? Eh, bueno, el más violento fue el 20 de octubre, yo recorrí Santiago. No, 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 Sí, no el 12 de noviembre. el segundo más Ya. violento fue el 12 de noviembre. El 12 de noviembre, bueno, 3 unidades militares fueron atacadas. Se quemó nada menos que la gobernación de Concepción. Y claro, yo te digo que en ese momento también en la noche nos reunimos y ahí, bueno, donde es el momento que Sebastián Piñera toma la decisión o iba a una política de negociación y acuerdo con la oposición o derechamente ya pedía una nueva, un toque de queda y ya con los militares no era una actitud pasiva, diría yo, que es la que se vio en los primeros días, sino que, bueno, completamente activa, recordando los peores tiempos que no queremos volver de los 80. Sergio Mico, tú eres abogado, eres filósofo, eres profesor universitario, además tú haces clases de historia política, ¿cierto? Sí. En la Escuela de Gobierno de La la Chile, Facultad de la Gobierno Facultad de de Chile, Gobierno. sí. Eh, yo creo que Chile, a diferencia del resto de los países de Iberoamérica, en general desde 1810 en adelante, es un país que más o menos ha funcionado en forma. Hemos Ah, tenido sí. pocos procesos, comillas, revolucionarios. Ya la guerra civil de 1829, 51, 59, la guerra civil grande de 1891, que fue brutal, 24, en fin, 73, este siglo pasado. Eh, lo que pasó se llama estallido social, el nombre que está como la historia grande de Sí, sucesos. yo parto en el libro con eso. Como bien dices tú, el siglo XIX nosotros tuvimos 19 grandes enfrentamientos civiles y hay guerras civiles. Y el siglo XX, solamente para dar un caso, son 100 veces que el Congreso Nacional le dio plena facultad a un presidente de la República para reimponer el orden público. Y tuvimos juntas militares de izquierda, golpes de Estado de izquierda en los años 30 y golpes de Estado de derecha con el apoyo del centro el 73. Entonces, el estallido no es como algo que haya aparecido de repente en nuestra historia, no, hemos tenido muchos eventos de este tipo. Y por eso es importante el libro, Hardy, porque saber qué pasó, por qué pasó y los errores que cometimos nos sirve para no volver a cometerlos en el futuro. Mira, si alguien es viene alguien de otro planeta y dice, mire, Chile estaba creciendo a partir de los Mm, 90, crecía al 7,5, al 5%, en fin, se construían carreteras, caminos, escuelas, en fin, un país que salía derechamente de la pobreza y todos los indicadores y empieza una sociedad de mayor bienestar. Pero un 25 de octubre del 2019 marcharon millones de personas en todo claro, Chile, claro, millones de personas, claro. pacíficamente, ¿cierto? Millones y millones de personas. No habían líderes, no habían escenario para que hablara alguien, nadie, Nada, no, ni megáfono. ni megáfono. No, yo no escuchaba a nadie hablando con un megáfono ese día. ¿Por qué Chile llega a eso entonces? Y al mismo tiempo la violencia que va al lado, pero llega estos 4 millones protestan por distintos motivos. Mira, esto lo discutimos a propósito del informe del INH del 2019 y lo trato en el libro. Yo primero, algunos dicen que justamente porque habíamos crecido mucho económicamente, porque habíamos avanzado mucho en bienestar en los países cuando se producen paradojalmente estos estallidos, porque la gente, entre otras cosas, ve que se puede vivir mejor, ¿ya? Hay otra teoría inversa que dice, mire, sí, éramos el país con mejor índice de desarrollo humano, era el país que teníamos el ingreso per cápita más alto de América Latina también, pero desigualdades, sobre todo percibidas, mucho maltrato entre los chilenos. Teníamos un problema de orden público en los barrios críticos, en la macrozona sur, que estaba ahí. El crecimiento económico se nos había caído el 2004. Teníamos a clases medias que habían llegado al cuarto medio, pero ahora reclamaban entrar a la universidad y universidades de calidad. Bueno, en fin, entonces habían varios problemas, Hardy, que sí habían ido acumulando y que la clase política, gobierno y oposición, no supo enfrentar bien y eso nos reventó. Y a eso agrégale un tercer componente que es una crisis de toda nuestra institucionalidad. Piensa tú, la Iglesia Católica estaba desplomada.
por los casos de abuso de poder sexual y de conciencia. El ejército estaba enredado con los gastos reservados, ¿te acuerdas? Bueno, estaba el Paco Gay, los empresarios muy golpeados por las colusiones en ese momento. Está bien, Solamente pero, votaba... pero ¿por qué tanta violencia? Mira, cuando cae de Bueno, la Rúa en Argentina, sí. que fue el famoso corralito en que le quitaron, le afanaron todos los fondos de pensión a los Claro, jubilados, creo que apedrearon el Banco de Galicia, que está en el centro, claro. no quemaron el metro, no quemaron buses, y los argentinos que son histriónicos. Aquí se quemaron decenas de estaciones de metro que era orgullo de los chilenos, Claro. y porque además el transporte público es un símbolo de mucha democracia, Así es. ¿cierto? Hay por tanto sentido de pertenencia, orgullo, en fin. ¿Cómo entonces tú justificas tanta violencia? O sea, no, ¿cómo entender tanta violencia que pudo haber habido ahí? Bueno, esa es otra pregunta que me hago en el libro, pero a ver, voy a hacer, a propósito de la quema del metro. Yo te decía, yo estoy en la calle, me hice para bien y para mal bastante conocido. La gente me pregunta, ¿va a haber un nuevo estallido social? Y el otro tema que nadie cree de que detrás de la quema de las estaciones del metro no haya habido una coordinación. Y ahí yo creo que la Fiscalía fracasó grandemente, fue una investigación que no se hizo bien y porque claro, llama la atención, como dices tú, oye, tanta violencia. Ahora, detrás de la violencia también, Hardy, yo no lo pude apreciar al tiro, pero se metieron con todas las barras bravas. Se metió con todo el narcotráfico, pero con todo. Se metió con toda la delincuencia común. Había mucha anomia también de cabros jóvenes que solamente le tenían bronca a una sociedad que era injusta. Y entonces eso también ahí yo lo trato, están los estudios, los antecedentes. ¿Tú recorriste todo Chile? Así, básicamente, así, bueno, por la crisis, así, sí, yo me concentré en Santiago, en las grandes capitales, tuve 69 días instalado en la macrozona sur, y para la crisis migratoria, claro, era Iquique, pero básicamente yo te diría, fue lo peor del estallido octubre, noviembre, fue Santiago y las grandes ciudades. Sergio amigo, tú tienes 4 hijos. Estás casado, ¿cierto? En la- en- me imagino que, bueno, además hay imágenes que fuiste maltratado, en fin. La parte familiar, ¿cómo la viviste cuando llegabas en la casa? ¿Qué te decían los hijos? Hijos, me imagino que deben ser de esta nueva generación, en fin. ¿Qué pasaba ahí, Sergio Mico? Bueno, fue tremendo porque eh, mis hijos son personas con su criterio formado y en algunos temas ellos no pensaban políticamente igual que yo. Por lo tanto, entonces cuando vieron todas las funas, todas las broncas en las redes sociales, y yo fui uno más de esto, porque había mucho odio en Chile, ellos los afectaba especialmente. Yo te insisto, somos muy pocos los micos con 2C, entonces lo pasaron muy mal. Y eso a mí me dolía mucho, pues, Hardy, porque todos los papás lo que queremos es que nuestros hijos sean juzgados por el mérito de su carácter, como dijo Martin Luther King, y no por los méritos o los defectos de sus padres. No, ni por los méritos, pero tampoco por los defectos y pecados de sus padres. Entonces eso fue muy doloroso. Y en el libro yo relato, no me quiero victimizar, pero lo trato el tema de las funas. Yo fui funado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por 2 grupos políticos. Entonces, y después fueron a meterse a mi casa 30 días después. Entonces ahí también yo hago una reflexión. Hardy, ni siquiera en la guerra está permitido que cuando tú ya estás profanando las tumbas de tus adversarios y estás atacando a los familiares de tus adversarios y te estás metiendo el trabajo de tus adversarios, es porque estás violando códigos, pero los más elementales de convivencia. Y eso se vivió en Chile y eso obviamente afectó mucho a mi familia. Ahora mi familia cerró fila y te quiero decir que al principio mis hijos no estaban de acuerdo, me apoyaron, estaban felices como el gran defensor de los derechos humanos. El instituto llegó a tener un 60% de apoyo, junto con las universidades. Pero yo cuando aparecí criticando la violencia y lo que estaba pasando, vieron los ataques y ahí mis hijos sufrieron mucho. Pero después vieron que el viejo perseveró. Esto es un mensaje para los papás y los mamás. Puta, el viejo, bueno, persevera, sí, tiene una convicción y la defiende, a pesar de que era tremendamente impopular. Y cuando después pareciera ser que la historia me dio la razón, yo siempre cuento, medio en broma, medio en serio, que mis índices de popularidad en la casa nunca han sido más altos. Porque además tú en su minuto, a ver, digámoslo así, odiado por comillas por lo que era el oficialismo, gente de derecha, y después fuiste odiado por la gente izquierda. O sea, Más duro, es claro. como decir, hey,
al final pequé por a Sergio Mico, o sea, No, por ¿cierto? supuesto. Pero mira, nadie puede pretender ser director del INH para ser simpático. Yo a Dios gracias, eso lo tenía clarísimo en un primer momento. Entonces, hay mucha gente que hasta el día de hoy me dice, ¿ustedes cómo es posible que hayan presentado 3.200 querellas contra Carabineros que estaban salvando la patria y ustedes terminaron defendiendo delincuentes y violentistas? Y yo pido perdón también, porque yo también cometí errores, ¿ah? Y ahí está en el libro los que quieran verlo. Y por otro lado, hay quienes dicen, tú, Sergio, cuando te largaste a hablar que estaban intentando destituir un presidente de la República, tú, Sergio, cuando dijiste que las violaciones no eran sistemáticas, te pasaste para el otro lado y empezaste a jugar un rol que no te correspondía como directora, a defender, me dicen a defender a Sebastián Piñera, yo estaba defendiendo la democracia. Y por último, ¿te sorprende que se esté agotando la segunda edición ya? Este libro. Así me sorprende gratamente, Sí. ¿ya? Ahora, yo sabes lo que pido, Hardy, que la gente que está todavía muy embroncada con el instituto y conmigo, de uno u otro Mm. tema, que compren el libro, que lo lean y que lo conversemos, ¿ya? Ya, pues son 16:32. Mira, tremenda conversación con Sergio Mico, está en el estudio. Ahora, a propósito, a las 7 de la tarde estamos en Bosque Nativo presentando su libro. Estuvimos en la mañana, de verdad, espectacular. Yo creo que bien conmovedor, porque además es un libro, yo creo que de una enorme honestidad intelectual y con reflexiones, sí, con reflexiones muy profundas. Como dije, esto me recuerda a esos grandes pensadores como Erasmo de Rotterdam. Sergio Mico Aguayo, que esté muy bien y seguimos nosotros más tarde ahí en Puerto Vara. Vamos y volvemos.